Minasan konnichiwa, Yamil desu. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yamil. Aprenderemos 15 frases facilitas que harán de tu viaje en Japón muy formidable. Y aquí les diría, empezamos, pero como estamos estudiando japonés, hajime-yo. Palabra número 1, sumimasen. Sumimasen significa disculpa y lo podemos utilizar igual que en el español, o sea, para decir disculpa, o sea, hablarle a alguien, o también para pedir disculpas. Disculpa. En tu viaje a Japón lo vas a utilizar muchísimo ya que entrarás a muchas tiendas y tendrás que hablarle a los empleados. Por ejemplo, si estamos en un restaurante, todo el menú se ve riquísimo en este lugar. Omiso shiru. ¿Qué es esto? Sumimasen. ¿Kore wa nan desu ka? Palabra número 2. Arigatou gozaimasu. Arigato por sí solo ya significa gracias, pero si le agregamos el gozaimasu, o sea, arigatou gozaimasu, se convierte en una palabra formal. Arigato es para amigos y familiares y arigatou gozaimasu es para desconocidos. Y en su viaje a Japón, pues todo el mundo es desconocido, ¿no? Así que en todo momento, al agradecer en Japón, di arigatou gozaimasu. Sumimasen, ¿kore wa nan desu ka? Ramen. Arigatou gozaimasu. Palabra número 3. Hai, onegai shimasu. Hai, onegai shimasu en japonés significa sí, por favor, y lo vas a utilizar muchísimo en tu viaje en Japón. Por ejemplo, estás a punto de pagar en una tienda de conveniencia y te preguntan, joven, ¿requiere bolsa? Y ahí tú le vas a responder en japonés. Hai, onegai shimasu. Sí, por favor, sí quiero una bolsa. También es muy común de que en un restaurante te quieran servir más agua, que mucho ojo, es gratis. Imagina que llega el mesero con el garrafón y te dice, ¿Omizu ikaga desu ka? ¿Quiere agua, señor? Y tú le dices, hai, onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Palabra número 4, eigo ga wakarimasu ka? Vamos a desmenuzar un poquito la frase para que la entiendan mejor. Eigo significa inglés y wakarimasu ka significa ¿entiendes? O sea que eigo ga wakarimasu ka significa ¿hablas inglés? Y esto se suele utilizar mucho en cualquier viaje por el mundo. En cualquier viaje es necesario de repente comunicarte bien, no solamente con una sola palabra. Y ya sea, por ejemplo, para explicar alguna alergia, explicarle a la policía algo que te pasó, le vas a decir a la otra persona, eigo ga wakarimasu ka, para preguntarle si habla inglés. Y miren, si habla inglés el mesero, te va a responder en inglés. Y si no lo habla, no se preocupen, la hospitalidad en Japón es increíble. Va a encontrar la manera para comunicarse contigo, ya sea llamando al mesero que habla mejor inglés, o sea sacando el celular y poniendo pues las aplicaciones para traducir. Algo va a pasar y te van a ayudar. Sumimasen, eigo ga wakarimasu ka? Eigo ga wakarimasu ka? Palabra número 5, wakarimasen. Wakarimasen significa no entiendo. Aunque seas extranjero en Japón, muchas personas van a llegar contigo a explicarte algo en japonés. Ellos van a suponer que sí entiendes. Pero ustedes que apenas están empezando a estudiar japonés, todavía no comprenden la explicación larga que nos dieron. Así que le vamos a decir, wakarimasen, no te entiendo. Y ahí podríamos decirle, wakarimasen, eigo ga wakarimasu ka? La palabra número 6 es lo contrario a la anterior, que es wakarimashita. Wakarimashita. Imagínate que en tu viaje en Japón estás en un templo muy bonito y hay una línea enfrente y llega un japonés a decirte no cruce la línea por favor, y tú lo entendiste y le vas a decir wakarimashita. Entendido. Ok, lo entendí, señor. Yo en lo personal utilizo mucho la palabra wakarimashita en mi trabajo porque de repente recibo órdenes de mis superiores y yo les digo, ok, wakarimashita. Yamil, haz tal cosa. Wakarimashita. Entendido, señor. La palabra número 7 es chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai significa espera un poco. Imagínate que estás en el aeropuerto de Haneda ya a punto de viajar a tu país y estás en el check-in y te dice la señorita, passporto misete kudasai, que significa muéstrame tu pasaporte. Pero Mr. Yamil colocó el pasaporte a mero abajo de la mochila, ahí abajo de las botanas que tenía planeado tragarme dentro del avión, y no la puedo sacar. Imagínenselo. Chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Sumimasen. La palabra número 8 es lugar. Doko desu ka? Doko desu ka? Esto significa ¿dónde está? Así que primero diremos el lugar. El lugar que buscamos más doko desu ka? Por ejemplo, el baño. Baño se dice toire y le preguntaremos al mesero, ¿toire wa doko desu ka?
¿Toire wa doko desu ka? O imagínate que vas caminando por las calles de Shibuya y se te antojó un sandwichito de esos ricos que venden en el 7-Eleven, uy. Y le preguntas al primer japonesito que te topaste en la calle que si dónde está el konbini. Konbini es tienda de conveniencia. Y le preguntas al primer japonesito que te topaste en la calle, sumimasen, konbini wa doko desu ka? Konbini wa doko desu ka? La palabra número 9 es la cosa wa arimasu ka? Wa arimasu ka? Esto significa ¿tiene tal cosa? Por ejemplo, cuando estamos buscando un sándwich ya dentro del konbini, le preguntaríamos al empleado ¿Sándwich wa arimasu ka? ¿Sándwich wa arimasu ka? ¿Tiene sándwiches, joven? Puedes usar esta frase en cualquier bar, restaurante, lugar, donde sea. Yo en lo personal lo utilizo mucho cuando voy a un café y necesito internet, o sea, wifi, así que le pregunto al empleado Sumimasen, ¿Wi-Fi wa arimasu ka? ¿Wi-Fi wa arimasu ka? La palabra 10 es lugar, made onegai shimasu. Made onegai shimasu. Esta frase se utiliza en los taxis. Cuando quieres que te lleven a cierto lugar, primero le vas a decir el lugar más made onegai shimasu. Usar el taxi en Japón es demasiado caro comparado con el precio de lo que te cuesta viajar en camión o en tren. Así que lo que yo hago mucho es que cuando estoy muy separado de la civilización, cuando estoy en casa de un amigo o algo y quiero ir a la estación, que caminando son 20 minutos, yo agarro un taxi para que me lleve a la estación y de la estación me voy a mi casa. Por ejemplo, queremos que nos lleven a la estación de Shibuya. Shibuya es un lugar muy turístico y la estación de Shibuya, estación se dice eki, así que sería Shibuya eki. Y le vamos a decir al taxista Konnichiwa, Shibuya eki made onegai shimasu. ¿Nos vemos en Shinjuku mejor? Bueno, espérame. Sumimasen, Shinjuku eki made onegai shimasu. Shinjuku eki made onegai shimasu. La palabra 11 es ¿Kore wa ikura desu ka? ¿Kore wa ikura desu ka? Cuando estés en una tienda, muy probablemente los precios están en la etiqueta, pero en algunos lugares es difícil de reconocer el precio. Así que te acercas al mesero y le dices ¿Kore wa ikura desu ka? ¿Kore wa ikura desu ka? ¿Cuánto cuesta esto? O imagínense que entran a una tienda de relojes japoneses muy cara y pasa esto. Sumimasen, ¿kore wa ikura desu ka? Arigatou gozaimasu. ¡Eso cuesta más que mi casa! La palabra 12 es Nanme-sama desu ka? Nanme-sama desu ka? Esta frase no necesitan aprendérsela ustedes, más bien recordarla, porque cuando entran a un restaurante, muy probablemente el mesero les va a decir desde lejitos Nanme-sama desu ka? ¿Cuántas personas son? Y no se preocupen si no hablan japonés y no pueden decirle 1, 2, 3, no hay problema. Simplemente con el dedito, díganle 3, 4, 5. Y de aquí mucho cuidado porque el 6 no es así. Así es de nosotros. Así es en Japón. 6, 7, 8, 9, 10. La palabra 13 es Kore hitotsu kudasai. Kore hitotsu kudasai. ¿Qué significa? Deme uno de estos, por favor. Por ejemplo, estás viendo el menú en un restaurante y no sabes leer, pero está la fotito de un ramen bien rico. Y le dices al mesero, Sumimasen, Kore hitotsu kudasai. Kore, esto. Hitotsu, uno. Kudasai, por favor. Kore hitotsu kudasai. La palabra 14 es Shashin totte moratte mo ii desu ka? Shashin totte moratte mo ii desu ka? Esta es un poquito larga, pero si te la aprendes vas a sonar como un verdadero japonés. En Japón siempre estarás tomándote fotos porque hay lugares impresionantes y hay lugares tan bonitos que una selfie no le hace justicia. Hay que pedírsela a alguien para que te la tome. Así que te acercas a la otra persona y le dices Sumimasen, shashin totte moratte mo ii desu ka? Shashin totte moratte mo ii desu ka? Arigatou gozaimasu. La palabra 15 es Daijoubu desu. Daijoubu desu. Daijoubu desu significa estoy bien y se utiliza muchísimo cuando no necesitas algo. Por ejemplo, estás comiendo en un restaurante y llegó el mesero a servirte más agua, pero tú ya no necesitas más, le vas a decir Daijoubu desu. Amigos, espero que estas 15 frases les sirvan muchísimo a ustedes en su próximo viaje a Japón. Y de verdad, no se preocupen si no pueden aprendérselas todas, no hay ningún problema. Con un nivel básico de inglés ya pueden sobrevivir en Japón. En caso de cualquier cosa, saquen su celular, Google Traductor y les va a hacer todo el trabajo. Pero lo más importante es que ustedes disfruten su viaje en Japón sin nada de estrés. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.